Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza, a la luz de la gracia de la nueva alianza. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto, el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos al subrayarlo para Israel. Muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores. El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del divino legislador, que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. En Jesús la ley ya no aparece grabada en las tablas de piedra, sino en el fondo del corazón del siervo, quien, por aportar fielmente el derecho, se ha convertido en la alianza del pueblo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practicaban todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, dando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se les dijo a los antepasados, pero yo os digo, con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico, por ejemplo, por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro, así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación, a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaban. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años decidió quedarse en el templo para recordarles a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su misterio público estuvo jalonando por sus peregrinaciones a Jerusalén
por motivo de las grandes fiestas judías. Jesús subió al templo como el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsar a los mercaderes del templo es por el celo hacia las cosas de su padre. No hagáis en la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Después de la resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo.